Nuestros antepasados eran más tontos porque creían en mitos. Hola, buenas tardes, Nita Nimnida. Y hoy vamos a conversar sobre el mito de Dangun, el mito fundacional de Corea, el mito que justifica la existencia de la dinastía Joseon y de lo que hoy conocemos como Corea, dividida por supuesto en Corea del Norte y Corea del Sur. Este no suele ser mi formato habitual. La cosa es que me embarqué en dos temas bastante densos. Por una parte, el tema de la guerra de Corea, que si no has visto ese video te invito a verlo para conversar un poco sobre esta parte importante de la historia de Corea, pero también me embarqué en el análisis de sus mitos, empezando por el mito de Dangun, que considero que es un mito crucial para entender la cosmovisión coreana, porque es considerado el mito fundacional, es lo que da pie y justifica la existencia de la dinastía Joseon y de toda la historia y algunas creencias de su cultura, de sus relatos. Y claro, realmente el estudio de la mitología es un tema bastante interesante, porque cuando hablamos de mitos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, o que yo considero que hay que tener en cuenta, es que los mitos y la religión no se fundamentan en lo mismo. Aunque es cierto que la religión puede tirar de mitos, no estoy diciendo que no. No quiero mezclar tampoco temas que quizá no domino tanto. A lo que quiero llegar es que la religión depende de la fe, mientras que el mito no necesariamente depende de la fe. Los mitos no están allí para que tú te los creas sin cuestionarlos. No, los mitos están allí para explicar el mundo. Gracias a analizar el mito de Dangun, creas o no, vamos a poder entender un poco mejor la historia de Corea. Ojo, esto es un tema serio. Yo estoy ejerciendo ilegalmente aquí una actividad que no me corresponde, así como en el 90% del contenido de mi canal. Aquí hay historiadores serios, personas que se están tomando este trabajo de manera seria para analizar. Hay quienes contradicen ciertas versiones. A esa gente, por supuesto, el respeto que se merece, y lo que yo quiero hacer aquí, pues no quiero que caricaturice de ninguna manera la labor que se ha venido construyendo. Pero para no seguirle dando vueltas, hablemos directamente sobre el mito de Dangun. Entonces, primero te voy a contar una versión resumida del mito para ponernos un poco en contexto. Había una vez uno de los muchos hijos de Gwanin, Gwangong, que a menudo fijaba su mirada en el mundo bajo el cielo y pretendía gobernar el mundo humano. El padre, Gwanin, conoció la voluntad de su hijo y vio que esto podía beneficiar a la humanidad. En consecuencia, se le dieron 3 sellos celestiales y se le envió a gobernar ese lugar con 3000 personas en su compañía. Gwanun bajó a la cima de la montaña Taebaeksan bajo el árbol Sindansu. Gwanun se dirigió al maestro del viento, al maestro de la lluvia y al maestro de las nubes y se hizo cargo de más de 360 asuntos humanos, incluidos los cereales, la vida, las enfermedades, los castigos y el bien y el mal. En este momento se acercó a Gwanun un oso y un tigre que vivían en la misma cueva y siempre rezaban para convertirse en humano. Gwanun les dio un puñado de artemisa y dientes de ajo y les dijo: si comen esto y no ven la luz del sol durante 100 días, se convertirán en humanos. El oso y el tigre se lo comieron y mantuvieron este reto durante 21 días. El oso resistió, pero el tigre no pudo aguantar, por lo que el oso se convirtió en persona y el tigre no. Esta persona era una mujer de nombre Unnyo, pero Unnyo no tenía con quién casarse, por lo que oraba bajo el árbol de Sindasu todos los días para que le dieran un hijo. Gwanun entonces se transformó en humano, se casó con ella y tuvo un hijo al que se llamó Dangun Gwanggeom. Este hijo, Dangun Gwanggeom, sería el que finalmente fundaría a Joseon y pondría su capital en Pyongyang, aunque luego trasladaría su capital a Asadal en el monte Bekak y gobernaría el país durante unos 1500 años, hasta que dejaría el trono y se retiraría a las montañas para convertirse en el dios de las montañas, viviendo hasta la edad de 1908 años.
Muy bien, esto es de manera resumida el mito de Dangun, por supuesto, omitiendo bastantes detalles, pero quiero quedarme con esta versión de la historia para que veas cómo analizando este mito podemos aprender un poco más sobre la cultura coreana y también por qué razón, a pesar de que se escucha como un relato fantasioso, un relato lleno de magia y misticismo, lo cierto es que esconde una historia real según la interpretación de determinados historiadores. Y vamos a empezar por aquí, por el principio. Tenemos a un dios, Guanun, que tiene un hijo, Guanin, que al mismo tiempo baja a la tierra. Aquí es importante, la tierra es un sitio que merece la pena para vivir. Este dios baja, pero no baja solo, sino que baja con 3.000 personas y al mismo tiempo también está con el dios del viento, el dios del aire, bueno, el dios del viento, el dios del aire, el dios del viento, el dios de la tierra y el dios de los cielos. Y esto nos está hablando de que la tribu que dio origen a Corea, al pueblo coreano, es una tribu chamánica. Y es una tribu que al mismo tiempo que es chamánica, porque cree en distintos espíritus, cree no solamente en que hay espíritus más allá de lo terrenal, sino que a las propias cosas a las que está interactuando, como puede ser la tierra, como puede ser el cielo, también les otorga un carácter espiritual. Lo cierto es que también es una tribu agrícola porque está conectada con la tierra. Nos está dando ya información sobre la tribu a pesar de que se escucha como un relato esotérico, pero ya estamos empezando a caracterizar a esta tribu que dio origen a Corea. Una tribu chamánica, una tribu que tenía una actividad agrícola y a la que se acercan dos animales, el tigre y el oso. Hay algunas interpretaciones que toman a esto del tigre y el oso como una representación de dos tribus que se encontraron y que fueron el origen de lo que hoy es el pueblo coreano. Una tribu que tenía como tótem el oso y una tribu que tenía como tótem el tigre. Ambos animales son importantes en la cultura coreana. El tigre por un lado porque representa la figura del guardián, pero por otra parte el oso porque representa la figura del renacimiento por este ciclo que tiene el oso de que hiberna. Como el oso hiberna, pues tiene esta capacidad como de renacer, de reconstruirse. El oso que se haya convertido en mujer tiene un poco de más sentido si quieres dar este mensaje de tótem, de renacimiento, de madre de nuestra nación. No es una pelea, no es un conflicto, no se habla de una guerra, no se habla de que el oso y el tigre pelearon, sino que se les dio Artemisa y Ajo, que nos vuelve a confirmar que es una tribu chamánica, porque el ajo, la artemisa, las hierbas medicinales, las hierbas mágicas que son capaces de convertir animales en humanos, son propias de chamanes. Entonces, se le dan estas hierbas mágicas, esta artemisa, este ajo, y se le pone un reto, que es el reto de la paciencia, es el reto de estar 100 días en una cueva y pacientemente espera que yo te voy a convertir. Esto también es sumamente interesante para la cosmovisión del coreano, para la cosmovisión del pueblo que se está formando, que da como prioridad lo, no tanto lo heroico, no tanto las luchas heroicas, las batallas, las peleas, no es un pueblo conflictivo, sino es un pueblo que tiende a confiar en que el tiempo pondrá las cosas en su lugar, a que seas paciente. Si eres paciente, vas a conseguir lo que quieres, pero sobre todo, más que hacer, es importante el saber qué hacer. El tigre y el oso querían ser humanos, pero no se pusieron a hacer cosas a lo loco. No estaban pendientes de el hacer, sino que dijeron, oye, vamos a ir allá a donde está Guanun, el hijo de Guanin, y que sea él el que nos diga qué tenemos que hacer. Es importante antes de tú actuar saber qué tienes que hacer. Y él les dice, tomen esto, espérense 100 días y aquel que logre resistir, pues yo lo transformaré en un humano. Y en este caso fue el oso el que logró resistir.
Pero el oso es convertido en mujer. Y esta mujer termina cansándose de su soledad y termina rogando por un esposo y por un hijo. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es que digo, esto de los mitos es importante para entender porque su interpretación puede dar a cosas muy buenas, pero también quizá a cosas muy malas. Esto de que Unio, que ese es el nombre que se le da a esta chica, esté rogando por tener un hijo, esté rogando por la necesidad de un marido, porque no encuentra qué hacer, porque está sola en la tierra, puede ser la justificación al sufrimiento de la mujer. Puede ser la justificación a que la mujer tiene un papel que es la de tener un marido y tener un hijo, dar a luz. En este caso, da luz a Dangum, que es quien funda Chosun. Pero fíjense lo delicado de cómo se interpreta esto, porque a partir de aquí yo puedo desarrollar toda una ideología donde la mujer simplemente sirva para eso, para tener un marido y para tener hijos y nada más. Su papel en la sociedad no va, no va más allá, pero ya aquí nos está dando información. Ugnio como esta mujer que sirve para dar a luz a Dangum. Dangum entonces es hijo de un animal que por razones mágicas se convierte en humano, conexión con la naturaleza, pero también conexión con lo espiritual porque su padre es el hijo del dios Wanun, o del dios Wanin, que sería Wanun. Notamos entonces que hay una conexión con la tierra, hay una conexión con lo humano, hay un respeto hacia la naturaleza, pero también hay una conexión muy fuerte con lo espiritual. Y esto también es crucial porque sería lo que justificaría la existencia de una monarquía, de un rey. Porque este rey es descendiente directo de Dios. Noten, por ejemplo, el tema de los tótems que tienen estas dos tribus, el tótem del oso y el tótem del tigre, es algo a lo que nosotros tampoco escapamos, porque cuando se dice Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el cordero es un animal. Cuando se habla del Espíritu Santo y se ilustra como un ave blanca, una paloma blanca, pues también estamos hablando de animales. La totemización es algo que no se nos es ajeno a nosotros y que de hecho, si lo ubicamos en el contexto histórico, algunas tribus de Siberia que posiblemente tuvieron influencia para la creación, generación del mito de Dangum, tenían como tótem el oso. Entonces, nuevamente vuelvo a repetir lo mismo, no es cuestión de fe. El mito no está buscando que tú creas en él. El mito te está dando información sobre cómo en ese momento se interpretaba el mundo y cómo también se transmitía conocimiento. Y esto es algo también que es importante tener en cuenta. Antes de que el mito se registrara, si mal no recuerdo este mito, los primeros registros escritos que se tienen son de los tres reinos, ¿vale? Cuando estaba dividido Joseon en tres reinos. Antes todo era transmitido vocalmente, de boca a boca. Este de boca en boca es lo que hace que se vaya modificando el mito y se le vayan, digamos que incorporando ciertos elementos mágicos según el contexto, según la época. Y podría explicar, por ejemplo, por qué pasan 1908 años y Dangum sigue vivo. ¿Por qué pasa tanto tiempo? Porque son 1908 años. Como un humano, supuesto humano, semidios, puede vivir tanto tiempo? Pues una justificación a esto es que como se pasó de boca en boca, este de boca en boca duró un tiempo extendido durante toda la existencia del antiguo Joseon, que terminó haciendo que Dangum existiera durante todo ese tiempo también como justificación del reino. Esto es lo que se dice. Hay también una teoría, aunque no tan aceptada, pero igual la menciono porque me parece interesante, que dice que Dangum realmente es un título como de la nobleza, así como el título de rey. Dangum pudiese ser algún tipo de título y ese título se iba heredando entre varios gobernantes. No hay pruebas de esto, por lo tanto se niega que realmente esto sea así porque no hay una prueba como tal, pero también considero que es una hipótesis
por lo menos interesante para ver cómo se puede reinterpretar un mito de distintas maneras. De la misma forma, el apellido, entre comillas, de Dangum, que es Dangun Wangeom, Wangeom al parecer es una palabra que está presente en algunos escritos chinos y habla de una ciudad. Entonces podríamos decir que Dangun nació en una ciudad que se llamaba Wangeom y que es la que da origen a todo esto que hoy en día conocemos como Corea, y entonces se funda en Pyongyang, la capital del Joseon. De hecho, en el mito se habla de que la capital se va de Pyongyang a otro lugar. Esto parece coincidir históricamente con un conflicto entre los que estaban en la parte de la península coreana y China. Este conflicto los obliga a mudar la capital. Fíjense nuevamente, disculpen que sea reiterativo, el mito nos está contando una historia. No nos está, no está aludiendo a nuestra fe, no nos está diciendo crean en esto porque esto es una religión. No, digamos que el tiempo fue de alguna forma modificando esta historia y agregando todos estos elementos mágicos, por decirlo de alguna manera. Pero también es importante tener en cuenta algo. Hoy en día, estos mitos, en este caso el mito de Dangum, sigue siendo importante tanto para el orgullo y el fortalecimiento de la identidad de un país como Corea, Corea del Sur o Corea del Norte, pero también sirvió para justificar ciertas cosas. En 1950, cuando se impone el gobierno de Ri, que si quieres saber un poco más, tener un poco más de contexto de la guerra de Corea en 1950, te invito a ver el video anterior. La interpretación del mito de Dangun como que hay una familia que es directamente heredera o descendiente, mejor dicho, de los espíritus, pues justifica la imposición de un gobierno autoritario que además quiera controlar toda la región. Entonces, la interpretación de un mito puede darte tanto la construcción de una nación democrática, porque ante los ojos de Wanun o de Wanin, todos los coreanos son hermanos porque son descendientes de un mismo ser espiritual. Y a partir de allí puedes construir una democracia, también puedes construir un gobierno netamente autoritario. Pero es que también podrías interpretarlo de una manera que dé cabida a ideales socialistas, y si lo unes con estas ideas comunitaristas del confucianismo, puede darte la interpretación del mito pie a que te desarrolles como un país comunista, en el caso de Corea del Norte. Nuevamente, mi intención con este video, más que explicar el mito de Dangun, que me parece un mito interesante que se presta a la conversación, es que nos demos cuenta lo potente que son los mitos para nuestra forma de concebir el mundo. Y que nosotros también tenemos quizá internamente mitos que nos llevan a pensar de una manera, pero que no somos conscientes de que son mitos. Ojo, quiero advertir algo. Hay también historiadores quienes sostienen que el mito de Dangun no es ningún mito fundacional. Hay también una teoría que dice que el mito de Dangun realmente es un cuento budista que se creó para poder justificar a la monarquía que en un momento estaba en uno de los tres reinos de cuando el imperio de Joseon cae, o el imperio de Joseon, la dinastía Joseon mejor dicho, la antigua Joseon cae y se divide en estos protorreinos que terminan siendo tres reinos. Allí justamente es donde se tienen los primeros registros, y estos registros derivan de creencias budistas. Parece que hay un cuento budista donde se habla de un oso que quería ser vegano, y entonces este oso habla con un ser espiritual, y este ser espiritual le da una serie de hierbas mágicas para que logre su cometido, poniendo a prueba su verdadera como que motivación. Quería saber si el oso en serio era lo suficientemente valiente como para dar ese paso y convertirse en vegano. Entonces se modificó este cuento budista y se transformó en un cuento que permitiera dar legitimidad a un gobierno que en ese momento pues quería tomar el control de un territorio. Y también le doy cabida a eso. O sea, todo realmente es posible. Realmente mi intención con esto no es decir aquí yo he venido
a traerte la verdad, porque como te dije en un principio, este es un tema serio que muchos historiadores están conversando y que quizá yo aquí esté más bien confundiéndolo todo. Pero sí que me gusta como punto de partida, sobre todo a los que están en este canal, que les gusta aprender un poco más sobre Corea, para que sepan de dónde vienen sus orígenes, qué justifica su identidad y su orgullo de ser coreanos, pero también para que te hagas una pregunta y es de dónde vienen los tuyos, dónde están tus raíces y de alguna forma hacerte también la pregunta de por qué crees eso que actualmente das por sentado.